Bueno, en base a esto, vamos a hablar un poco cómo estaba ordenado el mundo en cuanto a, si se quiere, su estructura ideológica, económica, política. Lo que tenemos que entender es, de alguna forma, cómo la modernidad obviamente va desarrollando un nuevo modelo económico, político, social. Ese modelo, ustedes lo conocen, es el capitalismo, que viene, lo habíamos hablado en la clase presencial que tuvimos, viene desde esos mercaderes, de ahí la obra del mercader de Venecia. Bueno, esos mercaderes que comenzaron a transgredir las formas económicas feudales. Por eso en primera instancia se lo llamó mercantilismo, por los mercaderes. A partir de todo el desarrollo industrial del siglo XVIII, XIX sobre todo, y a partir de algo que se va a llamar el capital tanto en bien de producción, diríamos la máquina, como luego será el capital en dinero, se lo va a llamar capitalismo, ¿no? Bueno, este modelo económico comienza a desarrollarse en el siglo XIX y ya podríamos decir que está en pleno funcionamiento en el siglo XX. Va a chocar con una forma anterior de comercio o de desarrollo económico, que es el feudalismo-colonialismo. Cuando hablamos de feudalismo-colonialismo, estamos hablando de el feudalismo a gran escala, ¿no? El feudalismo a gran escala es un feudalismo donde las colonias de alguna forma funcionan de modo feudal. Vamos a hablar, por ejemplo, de Inglaterra y América del Sur. Las colonias funcionan de modo feudal por medio del colonialismo, y el país colonizador funciona de modo capitalista, ¿no? Eso para que se entienda. La colonia, el modo de explotación de la colonia es feudal, y el modo de producción del país colonizador es capitalista. Entonces ahí tenemos un mix entre colonialismo, feudalismo y capitalismo. Así funcionaba, por ejemplo, Inglaterra y Francia durante el siglo XIX y ya el siglo XX, porque continuaban teniendo sus colonias y respectivamente cada uno de ellos ya se había desarrollado como un país capitalista. Sobre todo esas grandes fábricas algodoneras inglesas, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde traían el algodón? Bueno, de sus colonias. En base a eso es que se empieza a establecer una puja muy grande entre Estados Unidos, que era un país ya puramente capitalista, porque había logrado vencer a los feudalistas en la Guerra de Secesión. No nos vamos a creer que la Guerra de Secesión es una guerra para liberar a los esclavos, sino que es una guerra para que ese modelo feudal se integre en el modelo capitalista propio de los Estados Unidos. A ver, que la consecuencia de eso haya generado la liberación de los esclavos para ser transformados en mano de obra de la fábrica capitalista es una consecuencia, pero la búsqueda principal de la Guerra de Secesión es la transformación de todo el país norteamericano en un país capitalista que estaba dividido. De la mitad para arriba, es decir, de la mitad del norte era capitalista, sobre todo con su sede en Nueva York, y la mitad para abajo era feudal, sobre todo con lo que va a ser las pequeñas fábricas, los pequeños talleres de explotación algodonera del sur, y con lo que es la industria ganadera en lo que es la parte de Texas, ¿no? Cuando hablo de algodonero estoy hablando de la parte del sureste, todo lo que va a ser Georgia, Mississippi y demás, y cuando hablo de la parte ganadera estoy hablando de la parte suroeste, Texas, como el centro principal. Bueno, la Guerra de Secesión lo que busca de alguna forma es unificar el modelo en todo el país. En el mundo están enfrentados los dos modelos, el capitalista contra el colonialista feudal de Inglaterra y Francia.
Desde allí es que la puja principal es transformar todo el mundo en un mundo capitalista, obviamente a partir de la iniciativa de los Estados Unidos. Por eso lo que quiere es que Francia e Inglaterra abandonen sus colonias y que esos países colonizados se integren al mercado capitalista mundial, pero de forma independiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar un tratado económico con el Imperio Británico y sus colonias que negociar con un pequeño país africano o asiático o americano que se ha independizado recientemente y con el que puedo realizar tratados comerciales que de alguna forma beneficien al país más poderoso, en este caso Estados Unidos. Entonces lo que busca es esa independencia. La puja principal de las primeras 4 décadas del siglo XX va a ser la puja capitalismo versus colonialismo. Y desde ahí la puja será entre los Estados Unidos frente a Inglaterra y Francia. Uno se pregunta y dice, ¿pero cómo? ¿Estados Unidos frente a Inglaterra y Francia si son aliados? Bueno, justamente, en alguna medida Estados Unidos va a desarrollar estrategias por las cuales no se va a incorporar en ninguna de las guerras como aliado hasta que Francia e Inglaterra se desgasten de tal forma que tras los procesos bélicos, tras las guerras, tengan que renunciar a sus colonias. Es decir, tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia van a quedar tan heridos, tan gastados, tan deteriorados en su economía y su estructura interna, que ya no van a poder sostener las colonias, se van a tener que desprender de las colonias y se va a desarrollar lo que se conoce como el mercado mundial capitalista. Desde ahí diremos el uso que Estados Unidos hace de Alemania para que Alemania de alguna forma desestabilice tanto en la Primera Guerra como en la Segunda la situación armónica europea. En las dos guerras Alemania funciona de desestabilizador de esta armonía colonialista feudal europea y logra a partir de este desequilibrio interceder los Estados Unidos, volverse más fuerte y poder de alguna forma transformar Europa y todo el mundo dependiente de Europa en el modelo económico que más lo favorece. Lo que vamos a ver en estas primeras 4 décadas del siglo XX es como el centro del mundo va a dejar de ser Europa, las potencias del mundo van a dejar de ser Francia e Inglaterra, y a partir del cambio económico mundial la potencia va a ser los Estados Unidos. Es importante que cambiemos el espectro de la mirada sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial y lejos de creer que es un enfrentamiento entre los aliados y Alemania y lo que va a ser el eje en la Segunda Guerra Mundial, hablamos de una puja interna económica, política, que enfrentaba incluso a los propios aliados. Es importante que tengamos en claro esto para empezar a darnos cuenta de ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en cómo Estados Unidos no se incorpora en la Segunda Guerra Mundial hasta el evento de Pearl Harbor. ¿Por qué sucede esto? Porque a Estados Unidos le conviene que Europa se desintegre, que de alguna forma se despedace en la Primera y Segunda Guerra Mundial.